Tras su visita al Límina a Roma, el agustino recoleto don Javier Acero, natural de Valladolid, acompañado por el resto de obispos auxiliares de México, han hecho parada en nuestra ciudad para realizar una visita muy especial, en la que han tenido la oportunidad de visitar los lugares isabelinos, Cigales, la sede de la Fundación de las Sedes del Hombre o la Basílica de la Gran Promesa. Han sabido aprovechar el tiempo, don Javier. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo ha sido eso de volver a su tierra? ¿Qué le ha evocado, no? Y también pues, de esta manera tan especial, acompañado por sus compañeros. Bueno, volver a la tierra después de una visita ad limina, de estar con el Papa, pues de mucho agradecimiento y de pues, estar con los compañeros, con los hermanos obispos auxiliares de Ciudad de México, igual, ¿no? De mucha alegría de poder enseñarles una tierra en donde está relacionada con América y muy especialmente con México, la Ciudad de México en donde estamos nosotros. Queríamos que pues, fuese una visita privada para movernos lo más posible. Sabemos que pues, visitar algunos lugares pues, a la gente le gusta pues, estar cerca de nosotros y compartir un poco los sueños que tienen con Isabel la Católica, con el Tata Vasco y, como no, pues también en el Santuario de la Gran Promesa, pues donde va a haber un jubileo, y la Fundación Las Sedes del Hombre. En todos los sitios, pues muy agradecido por lo bien que nos han acogido y sobre todo, pues a pesar de que ha sido una visita privada, pues sabemos que la gente quiere acercarse y platicar, hablar con nosotros. ¿Cómo lo ha vivido usted y cómo lo han vivido sus compañeros? Porque usted ha sido anfitrión y ellos pues, han conocido otra manera de vivir, podríamos decir. Bueno, yo he sido el anfitrión, pero el que más me ha ayudado ha sido el vicario general Jesús Fernández Lubiano, al que le agradezco mucho, y don Luis Argüello, el arzobispo de Valladolid, que nos han facilitado pues todo, ¿no? Yo llevo 24 años fuera, hay algunas cosas que recuerdo, otras no. El cambio que hay en el Museo, por ejemplo, Nacional de Escultura Policromada, los cambios que ha habido. Yo recordaba otra sala de Gregorio Fernández, por ejemplo. Veo que hay una sala dedicada a pasos de Semana Santa. En fin, bueno, pues yo lo he vivido muy agradecido y muy orgulloso de esta tierra, repito, relacionada con América Latina y con México, y ellos pues muy sorprendidos, porque también ha sido el arte, y con el arte la gente, y con la gente la gastronomía, y con la gastronomía pues la tierra, ¿no? El ver cómo hay gente que está preocupada por la cultura de su tierra y por la transmisión de su tierra, gente identificada con la cultura y la historia de Valladolid, eso yo creo que es lo que da orgullo, y ellos pues muy sorprendidos por toda esta relación. También se han sorprendido, ¿no?, en esa visita, ¿no?, que han tenido en Madrigal de las Altas Torres y Medina del Campo, que son los lugares en los que nace y fallece Isabel la Católica. ¿Por qué ese interés de los compañeros? ¿Qué es lo que les une, ¿no?, a esta figura? Bueno, te voy a decir que ellos en la pandemia tuvieron que estar encerraditos y en las noches veían la serie Isabel. Y de la serie Isabel, pues les gustó. Se engancharon después con otras series que hay que hablan de la monarquía española de esos tiempos, y bueno, pues de Isabel les gustó mucho el cómo se retrata en esa serie la vida y los lugares. Y claro, sonaba Madrigal, sonaba Medina del Campo, y ahora que lo ven, pues lo ven Valladolid, pues lo ven de otra manera, ¿no? Ya no desde el estudio de la filmación, sino desde la realidad y la vida de Isabel la Católica. Otro momento especial ha sido el vivido en Cigales, cuna de Fray Antonio Alcalde, que es religioso dominico español muy conocido en México y reconocido también, especialmente en Guadalajara. Guadalajara, la tierra del tequila, y del mariachi también. Pues sí, Fray Antonio Alcalde es una persona, una figura muy reconocida. Hasta el día de hoy, todo lo que ha hecho allá sigue en pie y sigue de la misma manera, ¿no? O sea, esto estamos hablando desde el siglo XVIII que hizo esto hasta este momento, todo eso sigue en pie. Se le avisó también a don José Francisco Robles, que es el cardenal y es arzobispo de Guadalajara, que íbamos a venir,
Y bueno, pues él está también muy orgulloso de tener una figura como Fray Antonio Alcalde, un vallisoletano de Cigales, tenerlo ahí en Guadalajara, el Hospicio Cabañas y otras obras que pues están en pie, ahí están. El que va a Guadalajara puede ver, incluso una de las avenidas más importantes de la ciudad de Guadalajara es Avenida Fray Antonio Alcalde. Pues muchos desconocen, ¿no?, que muchos de nuestros vallisoletanos, no solo del mundo actual, sino de hace mucho tiempo, bueno, pues son admirados y queridos en México, como, bueno, también usted, ¿no?, está haciendo su labor desde hace muchísimos años allí, que... Bueno, ¿qué le aporta a usted, ¿no?, cada vez que viene a Valladolid, y en esta ocasión, ¿no?, que ha sido de una manera más especial, que a lo mejor ha podido recorrer calles, ¿no?, por las que no pasa el tiempo y le habrán evocado recuerdos? Pues sí, sobre todo recuerdos de la infancia, y sobre todo lo que más me ha evocado es cómo se desarrolla la ciudad. Preocupante un poco el tipo de religiosidad que se vive ahora en España, pero lo miro desde la periferia de esta arquidiócesis, desde la periferia digo, pues la pastoral rural, la pastoral que se hace en los diferentes barrios donde hay gente vulnerable, y hay mucha riqueza en la archidiócesis. Hace falta comunicarla, ¿no? Preocupante si lo miro desde el centro, porque en el centro pues al final hay mucha autorreferencialidad. Pero cuando se mira desde Valladolid, la ciudad, desde la periferia, es otra realidad. Y si lo comparamos con el trabajo que usted tiene que realizar en México, pues aquí podríamos decir, ¿no?, que es más liviano, donde en México tienen más dificultades, ¿no?, y tienen que llegar a un número mayor de gente que realmente no tiene posibilidades. Pues sí, mira, las diferencias son abismales, ¿no? La estructura de un país en donde pues, hay unas diferencias sociales abismales, en donde el pobre es más pobre y el rico es más rico, y pues sobre todo pues, la diferencia poblacional que hay allá en México. Aquí, bueno, pues aquí hay, por lo menos en algunos lugares y en algunas iglesias, bautizos, ¿no? Allí hay bautizos, hay bodas, hay comuniones, estamos hablando en una ciudad de México de 23 millones de habitantes, estamos hablando de un país de 125 millones de personas frente pues, a una población de 300.000 y pico habitantes aquí en Valladolid. Claro, todo más reducido, pero bueno, pues son otras realidades totalmente diferentes. Desgraciadamente sí que he visto pueblos pues con menos habitantes, y eso a uno le da pena. Por lo que vemos y por lo que nos cuenta, son muchos, ¿no?, los desafíos a los que se tienen que enfrentar, ¿no?, los obispos auxiliares, en su caso, en un lugar, como decimos, que hay complicaciones, pero usted ha vivido desde diferentes ópticas, ¿no?, porque lleva desde que prácticamente se ordenó allí en México. ¿Cómo ha sido el cambio, ¿no?, desde que usted comenzó allí ahora, ¿no? ¿Qué diferencias hay en el trabajo o en las labores que ha tenido que desarrollar? Bueno, pues antes es que han sido varias, ¿no? Desde capellar en un hospital, en unos hospitales los más grandes de México, director de un colegio, a ser superior mayor y coordinar unas comunidades, y luego pues esta de ser obispo. Diferentes, pero en todas yo creo que tiene que haber eso que habla el Papa Francisco de las cercanías, ¿no? O sea, una cercanía a Dios, una cercanía a los hermanos y una cercanía al pueblo de Dios, que es el que te enseña, ¿eh? El pueblo de Dios, al final, con el pueblo de Dios tienes que aprender. Y, por supuesto, callejear. Yo creo que hay tres cosas fundamentales para ejercer el sacerdocio o este ministerio del episcopado. Uno es la confesión, la Eucaristía, y otro la suela del zapato, ¿sabes? Desgastarte, callejear, saber cuánto vale el kilo de tortilla en la Ciudad de México, 25, 30 pesos, ha subido bastante. Ver cómo la inflación también, pues esto afecta a personas mayores, respirar la soledad de tanta persona mayor que vive en la gran ciudad y que es anónima. En fin, eso es lo que te hace ver la realidad, ¿no?
tienes un hilito muy fino en donde puedes ser un burócrata y en donde te puedes meter en tu oficina y sin querer olvidarte de la realidad. Y tenemos que combinar estas cosas, ¿no? La gestión, que creo que es necesaria, por supuesto, pero sobre todo el pisar la calle, el que te vean, te reconozcan. Ahora estamos terminando unas visitas pastorales. Yo he llegado en el último tramo allí en la Ciudad de México, pero me doy cuenta de la necesidad que tiene la gente de ser escuchada. Y en esa cercanía, ¿qué es lo que más le desgarra el corazón, ¿no? de todo lo que tiene que ver? Pues mira, la impotencia de que no lleguen las ayudas reales a la gente que más lo necesita. Eso es lo que te desgarra el corazón, que no se trate bien al indígena, que al enfermo no se le defienda en sus derechos, que no se respete el derecho al agua. Entonces son realidades que están ahí, que se viven en la gran ciudad y que creo que lo primero que estamos haciendo, que es escuchar y ver esta realidad, pisar esta realidad, creo que es necesario, ¿no? Ya las posibles soluciones ya, bueno, pues podemos hacerlos, podemos ser mediadores, negociadores. Y una realidad que pues a uno le deja estupefacto, o sea, y también bloqueado, es la realidad de los migrantes. En México estamos viviendo, y en Ciudad de México y en la Arquidiócesis de México, una realidad de emergencia migratoria, porque todas las casas donde están las religiosas, los religiosos, sacerdotes diocesanos, casas de migrantes están llenas. Esto, claro, provoca un peligro, y luego a la vez, pues como están llenas, se ponen alrededor de la casa y provoca una molestia en los vecinos, y esto a la vez va provocando una xenofobia, un racismo, un nacionalismo que nos parte y que tenemos que pues ver entre todos que pues somos hermanos, ¿no? Estas son cosas que el tejido social en México está roto y tenemos que irlo recomponiendo entre todos, y está roto por nuestra indiferencia. Es el veneno que tenemos, ¿no? Una indiferencia, ¿no? Que desgraciadamente está muy presente en este siglo XXI. No miramos, ¿no?, al que está a nuestro lado. En septiembre, don Javier, el Santo Padre, le nombró obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Es poco tiempo, pero creo que es suficiente, por todo lo que nos ha dicho, para hacer balance, ¿no?, de todo lo que ha vivido en esto que lleva de desarrollo de su ministerio episcopal. ¿Qué balance es el que realizaría? Bueno, en primer lugar muy acogido por la gente, por el cardenal, por los obispos auxiliares, por los sacerdotes, por supuesto. Y el balance que hago es el que te comentaba antes: tenemos que ser cercanos, la cercanía a la gente, ¿no? Tener nuestras puertas abiertas y a la vez no esperar que lleguen, sino ir. Y creo que pues también debemos de ser personas llenas de Dios, porque entre la gestión, las visitas y el callejeo te puedes olvidar de lo fundamental que es estar con Dios, ¿no? Al final la fuerza para escuchar toda la impotencia que tiene mucha gente, la fuerza viene de Dios. Y eso es lo que uno negocia, ¿no? Y lo que da. Si Jesús me da paz, pues yo doy paz al pueblo de Dios. Vamos más o menos en estos meses lo que voy viendo. Tenemos que ser hombres de Dios, hombres de contemplación, para poder dar un alivio a la gente, porque aún en medio del pueblo de Dios se escucha ese tengo sed. Ahora, si me lo permite, me gustaría retroceder en el tiempo y conocer más de su persona, de don Javier, ¿no?, que pasó gran parte de su infancia en el colegio San Agustín, lugar en el que surgieron sus primeras inquietudes, ¿no?, podríamos decir, de su vocación. Así es. Bueno, pues es el colegio, es la familia, son los misioneros que llegan al colegio y nos cuentan historias de la misión. Bueno, yo del colegio tengo pues siempre un gran recuerdo, y bueno, pues hasta el día de hoy nos solemos reunir vamos a decir, un grupo de amigos desde la infancia, que aunque a veces nos hemos visto en un largo periodo de tiempo, pues nos volvemos a ver y es como si nos
volvemos a encontrar del día de ayer, ¿no? O sea, es mucha cercanía y eso, yo creo que el colegio es una fábrica, para mí el Colegio San Agustín, una fábrica de sueños y una fábrica de amistades. Siempre lo digo, ¿no? El colegio siempre es una fábrica de amistades y es donde se va labrando lo que es la amistad, el amor, el respeto, el cariño, en el colegio y la familia. No olvidemos que al final estamos mucho tiempo en el colegio como alumnos, ¿no? Y la familia es la que va complementando todo esto, pero son dos pilares para mí muy importantes. Efectivamente, ¿no? Porque para usted el colegio fue el inicio, digamos, ¿no? de llegar hasta donde ha llegado. Ajá. ¿Echa de menos Valladolid? Bueno, es que, a ver, yo al final de aquí fui a Navarra a los 15 años y luego pues me fui a los 25 años a México, ¿no? Aquí fue mi ordenación sacerdotal hace 24 años en la iglesia de San Agustín, estaba el padre Luis de párroco y pues fue con Monseñor David Arias, que era obispo Agustino Recoleto, obispo auxiliar en Newark, en Union City, en Estados Unidos, y bueno, pues él fue el que pues me impuso las manos y el que presidió la ordenación sacerdotal. Sí, hay momentos que, bueno, echarlo de menos. Allí hay un centro castellano-leonés en México y solemos reunirnos, aunque la mayor parte son de León, pero también hay gente de Valladolid o muy enraizada también en esta parte, en esta tierra, porque tiene familiares. Entonces, bueno, también está cerca, ¿no? Y me da mucho orgullo que se nos conozca por sus vinos, pero me daría mucho más orgullo que se nos conozca más por la historia. Creo que tenemos mucho que dar y a veces siento falta de identidad aquí con lo nuestro. Nos maravillamos de otros lugares cuando aquí hay una historia rica que tenemos que, vamos a decirlo en palabras de marketing, ¿no? Que tenemos que vender hacia afuera. Valladolid puede hacer mucho de puente con América Latina, con México y con otros países. Y creo que pues no nos tenemos que callar ni tenemos que ser menos que otros, sino al contrario. Ahí hay en México mucha gente española y bueno, en la colonia española pues se nota los navarros, se notan los vascos, los gallegos y asturianos, que son mucha población sobre todo. Pues ellos de su historia hacen por verdaderamente su patria chica y nosotros como los castellanos como que vamos por otro ritmo y con otro, somos como más discretos, más austeros y esto no nos tiene que quitar oye, en Valladolid, en Castilla y León hay una gran historia que tenemos que saber contar porque fue parte de la defensa de los indígenas, fue parte de la historia de América Latina y no podemos cortarla. Estoy segura de que usted es un buen promocionador, digamos, ¿no? Sí. de Valladolid. Por supuesto. Bueno, eso que no falte. Ante lo que dice, ¿no? De que tenemos que dar a conocer lo nuestro, no quedarnos escondidos, porque es verdad que Valladolid tiene mucha riqueza y parece como que siempre no le damos esa importancia. Ante esto, ¿piensa en algún día volver o lo ve un imposible? No, me preguntas una cosa que para nada. Yo creo que hay mucha necesidad. Si la obediencia lo pide bien, pero dentro de mis planes personales seguir en México y trabajar en México, por supuesto. Sé que aquí hay mucha necesidad y todo esto, ¿no? Pero pues yo estoy ahora allí y allí me he comprometido. No hay ningún pensamiento de retorno. Uh-huh. Antes de despedirnos, me gustaría preguntarle qué es lo que espera de este ministerio episcopal recién prácticamente iniciado. Pues yo lo único que espero es aprender del pueblo de Dios y compartir la misericordia de Dios. No espero otra cosa. Pues nos quedamos con este bonito mensaje de don Javier Acero. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes y al equipo de comunicación de esta Archidiócesis de Valladolid.